Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Es eh, hasta el momento que nosotros hemos podido estudiar varios temas de teoría general de las obligaciones. Hemos visto como última temática las diversas clases de obligaciones y diversos efectos jurídicos que las mismas implican. Por otro lado, ya hemos analizado la estructura de la obligación, hemos podido revisar el cumplimiento y el incumplimiento de la misma, cuáles serían las consecuencias que se generan de aquello. Y bueno, ahora corresponde mencionar algunos aspectos, ¿no? ¿De dónde nace la obligación? Estimados estudiantes, la obligación no solo nace del contrato. Si bien usamos nosotros como ejemplos algunos contratos a veces, es decir, algunos acuerdos de voluntades, esto no significa que el contrato, según la ley, solo nazca por la autonomía de la voluntad y el consentimiento de las personas, sino también existen otras formas que debemos conocer y que vamos a explicar a lo largo de esta temática. Las fuentes de las obligaciones son varias, ¿no? Y pueden surgir de los hechos jurídicos y de actos jurídicos. Eso lo vamos a ver. Vamos a revisar cómo la clasificación en nuestro Código Civil establece que de los actos jurídicos pueden emanar obligaciones, es decir, de actos jurídicos como el contrato y la declaración unilateral de voluntad. También pueden surgir de hechos jurídicos y dentro de estos hechos jurídicos estará pues la gestión de negocios ajenos, el enriquecimiento ilegítimo o también llamado enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido también y el hecho ilícito. El hecho ilícito lo hemos estudiado cuando revisábamos la responsabilidad civil, ¿no? Y algunas peculiaridades de esto. Entonces, la obligación va a surgir en mérito a ciertos hechos y actos jurídicos que la ley considera idóneos para que generen una obligación, ¿no? Todos los ordenamientos jurídicos, en mayor o menor medida, han reconocido ciertos hechos jurídicos para tener la categoría de fuentes, y los autores las agrupan de acuerdo con los caracteres más afines para que sean agrupados bajo un denominativo común. Y ese denominativo común va a ser las fuentes de las obligaciones. La fuente para el derecho de obligaciones es el antecedente lógico. Es decir, el antecedente, la causa, diríamos así, a la cual debe vincularse el deber de prestación, ¿no? Porque no existe acto humano en el que la obligación pueda encontrar su propio fundamento, ¿no? No es directamente de ese acto jurídico que surge la obligación. Puede ser que hay un antecedente mayor, pero un antecedente más lejano del cual surja la obligación. Entonces, el antecedente lógico, es decir, la premisa que determina la obligación, va a ser la fuente de la obligación. ¿Qué es concretamente una fuente de la obligación o qué son las fuentes de las obligaciones? Son hechos y actos jurídicos idóneos legalmente para generar obligaciones. Son hechos que les dan nacimiento. Entonces, el artículo 294 de nuestro Código Civil establece que las obligaciones derivan de hechos y actos que son idóneos para producirlos. Cuando uno cuando uno revisa la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, conoce, ¿no?, la diferencia entre un hecho y un acto jurídico, y ustedes también ya lo deben conocer. Un hecho jurídico es todo acontecimiento, evento, suceso, fenómeno que se puede dar por la naturaleza o por el hombre, que genera efectos jurídicos, ¿no? De crear, modificar, extinguir, la adquisición también o la pérdida de ciertas relaciones jurídicas. Por otro lado, el acto jurídico es la especie, si vemos la clasificación francesa. Es todo evento, suceso, acontecimiento de la vida real producido por voluntad del hombre que va a generar efectos jurídicos, de crear, modificar, extinguir una relación jurídica, ¿no? Entonces, pueden surgir obligaciones tanto de hechos jurídicos, es decir, acontecimientos que se pueden dar por la naturaleza o por el hombre, nos dicen, y no necesariamente de manera voluntaria, así como de actos jurídicos, es decir, ciertos sucesos, acontecimientos determinados por la voluntad del hombre.
Y ahí estará pues el contrato y la declaración unilateral de voluntad, incluso el testamento, ¿no? Respecto a los hechos jurídicos, la naturaleza no puede producir como tal, ¿no? Una obligación, incluso puede determinar que una obligación no se llegue a cumplir. Eso ya ustedes lo estarán estudiando, ¿no? Cuando vean esto de la causa extraña no imputable en su investigación. Pero bueno, sin ahondar en aquello, es importante mencionar que el artículo 1173 de nuestro Código Civil, del Código Civil italiano, también establece las fuentes de las obligaciones, ¿no? El Código Civil italiano de 1942, ustedes saben que es uno de los antecedentes históricos de nuestro Código Civil, ¿no? Y establece que las obligaciones van a derivar del contrato, del hecho ilícito o de cualquier otro hecho idóneo para producirlas de conformidad al ordenamiento jurídico. Entonces, estamos bajo premisas muy similares, ¿no? Bajo normas jurídicas muy parecidas. ¿Cuáles son los antecedentes de las fuentes de las obligaciones? En un primer momento, la única fuente de las obligaciones o la fuente básica de las obligaciones hubiese sido el maleficio, ¿no? Es decir, toda especie de crimen o daño o perjuicio que se causa a otra persona. Si se causa un daño a una persona, surge una obligación, entonces. La fuente contractual en aquel entonces, en aquel derecho primitivo, no tenía mucha significación. Sin embargo, el derecho se va desarrollando y al lado de los maleficios va tomando relevancia y protagonismo la figura de los contratos. ¿Ya? Y otras fuentes de las obligaciones, otra variedad de obligaciones, varias causaron figuras cuya paternidad se le atribuye al jurista Gallo. Las institutas de Justiniano, entonces, añaden como fuentes otros elementos como el quasi ex contratum y el quasi ex maleficio, que también van a formar obligaciones, ¿no? ¿A qué se refieren cada uno de ellos? Vamos a ver en un momento más. Una vez transcurrida esta etapa histórica en la cual el derecho romano ha tenido su esplendor, los glosadores, como ustedes saben, realizan un estudio de derecho romano y analizan las clasificaciones respecto a las fuentes de las obligaciones, ¿no? Analizan también esta clasificación, entonces, y Potier va a agregar dentro de las fuentes de las obligaciones al derecho natural, ¿no? A la equidad concretamente, que sería expresión del derecho natural que opera como fuente de ciertos vínculos. De esta manera, la clasificación tradicional ha realizado la siguiente clasificación de las fuentes de las obligaciones. Sin embargo, es importante manifestar que nuestro Código Civil tiene alguna variación, ¿no? Incluso en las denominaciones de las fuentes de las obligaciones, ¿ya? Pero la clasificación tradicional es la siguiente. Las obligaciones van a surgir de contratos en primer lugar, es decir, el acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue obligaciones de carácter patrimonial, de los cuasi contratos que van a ser o son antecedentes, que es el antecedente directo de la gestión de negocios ajenos, es muy similar. El cuasi contrato, que sería un acto realizado en beneficio de un tercero, como si hubiese representación y que va a generar obligaciones. Tenemos además el delito, que es una acción o conducta típicamente dañosa, intencional o dolosa, y que está, ¿no?, determinada por ley, resultando además punible. Si surge el delito, esto como hemos visto en teoría de la responsabilidad, al lado de la responsabilidad penal que podría existir, también de este delito que es doloso, existe también una responsabilidad civil, ¿no? La obligación también surge de los cuasi delitos, que son acciones o conductas culposas, ¿no? Generar daño a otra persona sin cumplir con la diligencia exigida por ley. Finalmente, la ley es una de las fuentes de las obligaciones, es una fuente autónoma que erige a un hecho como jurígeno. Es decir, la ley va a determinar qué hechos van a terminar generando efectos jurídicos.
Ahora, las fuentes modernas varían un poco de esta clasificación, ¿no? Tratan de aclararnos un poco más de dónde surgen las obligaciones. Se realizan diferentes clasificaciones. Una primera clasificación distingue las fuentes contractuales de las fuentes extracontractuales. Las fuentes contractuales van a derivar de la convención o del contrato, es decir, de aquel acuerdo de voluntades. Hay una denominada traba de voluntades. Hay un oferente y un aceptante, y en algún momento la voluntad se hace un consentimiento, ¿no? Se hace una sola. La voluntad del, del deudor y el acreedor se hacen una sola, formando una sola voluntad que es el consentimiento. También tenemos fuentes extracontractuales que están fuera de la convención y son configuradas como manifestaciones de voluntad unilateral. También son llamadas legales porque estarían previstas por la ley. Esta ha llegado a tener alguna trascendencia, ¿no? En nuestra clasificación. También la clasificación de Francesco Messineo, ¿no? Francesco Messineo distingue fuentes que emanan de la voluntad humana y fuentes que emanan de la voluntad de la ley. Entre las fuentes que emanan de la voluntad humana se encuentra el acto colectivo, se encuentra el contrato y se encontraría también la promesa unilateral. Por otro lado, eh, habría fuentes de las obligaciones que van a emanar de la voluntad de la ley, y es la ley la que determina eh, que hay ciertos eventos idóneos que van a producir obligaciones. Entre estos estará el acto ilícito, la gestión de negocios ajenos, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa. Hay otras clasificaciones también, como la de Josserand, por ejemplo, que distingue actos jurídicos, actos ilícitos, enriquecimiento sin causa y ley. O de Mogue, que nos dice que existiría entre las fuentes de las obligaciones las siguientes, ¿no? El contrato, la voluntad unilateral, actos ilícitos y cuasicontratos. Buso, por su lado, establece que las fuentes de las obligaciones son la ley y el acto jurídico. Sin embargo, nuestro Código Civil ha realizado la distinción entre fuentes que derivan de actos jurídicos, es decir, que van a ser voluntarias, y fuentes derivadas de los hechos jurídicos, esta clasificación que nos las explica al menos el texto base que tenemos y que me parece válido tomar en consideración, ¿no? Y que tiene como base también aspectos doctrinarios, ¿no? Entonces se distingue entre fuentes que surgen del acto jurídico, es decir, que van a ser voluntarias, que surgen de la voluntad del ser humano, y hay fuentes derivadas de los hechos jurídicos, es decir, determinadas por ley, ¿no? Hay ciertas situaciones específicas que la ley prevé que van a generar obligaciones. Entre las fuentes de las obligaciones que surgen de los actos jurídicos están, en primer lugar, los contratos, ¿no? Ese acuerdo de voluntades que crea, modifica o extingue las obligaciones, que están previstos a partir del artículo 450 en adelante y que tienen una gran regulación y detallada regulación al respecto, ¿no? Así ustedes ven en una primera parte la teoría general de los contratos y posteriormente ustedes van a revisar los actos típicos, es decir, aquellos contratos que están especificados por la ley. Esto lo van a, es tan trascendente esta fuente de las obligaciones que se estudia de manera apartada, ¿no? En nuestra malla curricular. Ustedes van a estudiar la materia de contratos aparte, en la materia que sigue, que es Derecho Civil 4. También tenemos entre las fuentes de las obligaciones a la declaración unilateral de voluntad. Dentro de la declaración unilateral de voluntad se presentan diferentes formas reconocidas por la ley. Estarán entre estas la promesa de pago, prevista por el artículo 956. El mismo artículo establece como fuente de las obligaciones, como una forma de la declaración unilateral de voluntad, aunque esto es discutible, como vamos a ver, al reconocimiento de deuda. Tenemos además la promesa pública de recompensa, aquella figura por la cual una persona se compromete a realizar cierta prestación a favor de alguien que cumpla con una determinada condición, ¿no? Por ejemplo,
aquellas recompensas que se ofrecen en caso de mascotas perdidas. Si se dan cuenta, es una forma mediante la cual surgen las obligaciones, pero por una sola declaración de la voluntad en un principio, ¿no? Después el que cumple encuentra la mascota, va donde el dueño y le dice, aquí está, yo ya he cumplido la condición, ahora tú eres deudor mío. Entonces hay figuras por las cuales una persona puede constituirse en deudor. También entre las declaraciones unilateral de voluntad se establece el testamento, ¿no? El testamento puede, que es la última voluntad del decujus, es la última voluntad de una persona respecto a la disposición de sus bienes. Establece que también pueden distribuirse ciertas obligaciones. Así lo establece el artículo 1112, parágrafo 1 de la del Código Civil. Perdón. Por otro lado, hay algunas figuras, ¿no? Como la oferta de venta, como los títulos valores, y la ley entonces, y la doctrina al menos reconoce algunas otras fuentes unilaterales, ¿no? Algunas otras fuentes que surgen de una sola voluntad. Pero nosotros vamos a ver estas cuatro que resultan siendo importantes y que están expresamente reconocidas como formas mediante las cuales una persona se obliga, ¿no? Habría que realizar entonces un análisis más sistemático del código para revisar también qué otras fuentes de las obligaciones son unilaterales y llegar a ese estudio que han realizado grandes teóricos respecto a otras legislaciones. Dentro de las fuentes de las obligaciones, como hemos dicho, además de la voluntad, se encuentran hechos jurídicos, algunos acontecimientos que no surgen necesariamente de la voluntad del hombre, ¿no? O bueno, algunos acontecimientos que no implican la voluntad del hombre y que van a estar denominados también como obligaciones legales. En primer lugar estará el enriquecimiento ilegítimo, también llamado enriquecimiento sin causa, bajo la premisa de que nadie puede enriquecerse a costa de otro. Si una persona se enriquece a costa de otro, lo lógico es que tenga que restaurar esa situación, es decir, equilibrar nuevamente esa situación y restituir los bienes en la medida en que se ha enriquecido. Una especie del enriquecimiento ilegítimo es el pago de lo indebido. Muchas veces las personas sin voluntad, sin la intención de pagar a una persona, pagan algo que no forma parte de su obligación, ¿no? Entonces, el artículo 963 establece que si uno paga mal, repite. Es decir, si uno no paga algo que no debe, entonces puede pedir la restitución de ese dinero. Ese es el artículo 963. Y son cosas muy lógicas, ¿no, chicos? Son cosas que se dan en la vida real. Es decir, uno sabe, ¿no? Que si alguien se ha enriquecido a su costa, tendrá pues que exigirle también aquel monto de dinero en la medida en la cual se ha enriquecido la otra persona. O sea, son cuestiones de la vida cotidiana, no son cuestiones ajenas a lo que nosotros desconozcamos. No es que el Código Civil nos dé algo totalmente nuevo. El Código Civil regula usualmente, estimados estudiantes, relaciones jurídicas que ya se dan entre los particulares. Entonces, y obviamente dándole cierto rumbo, ¿no? Y regulándolo. Entonces, el pago de lo indebido, uno por lógica sabe que si ha pagado algo que no debía, deberán devolverle ese dinero, ¿verdad? Entonces, eso también está reconocido como una fuente de las obligaciones. Tenemos además la gestión de negocios ajenos, que es una forma mediante la cual una persona llamada gestor va a ejercitar en beneficio de otra persona ciertos negocios a su nombre, ¿no? Esto con la finalidad de evitarle algún perjuicio y generando un beneficio, ¿no? De esta van a surgir ciertas obligaciones. Vamos a revisar también. Los hechos ilícitos, ustedes ya los han visto en teoría de la responsabilidad. Y nosotros hemos tratado de dar una perspectiva lo más adecuada posible, lo más exhaustiva posible, para que ustedes comprendan qué es el hecho ilícito y cómo del hecho ilícito surgen obligaciones, ¿no? Nosotros hemos revisado la responsabilidad civil y hemos visto que el hecho ilícito está regulado por nuestro código, incluso tiene regulaciones peculiares como la responsabilidad
de los padres, tutores, patronos, maestros, la responsabilidad por los animales, por los daños generados por los animales, la responsabilidad por el daño generado por cosas en custodia, la responsabilidad por ruina de edificio, la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva, formas mediante las formas en las que se presente el hecho ilícito, ¿no? Es decir, ese daño que se va a generar a alguien buscándose la reparación. Además, hay ciertas limitaciones que se derivan de las relaciones de vecindad. Y esto lo hemos visto en las obligaciones propter rem, ¿no? Hay ciertas obligaciones que surgen en mérito a la cosa. Estas que hemos denominado, bueno, que ha denominado la doctrina y que nosotros hemos repetido, que son las obligaciones ambulatorias también, ¿no? Cuando ustedes veían derechos reales, veían que una persona no puede plantar un árbol de tallo alto a la distancia que quiera o a la distancia mínima de 30 centímetros del fondo vecino, ¿verdad? Según sea de tallo medio, tallo bajo, tallo alto, habrán ciertas distancias. Según se trate de una vista o de una luz, ustedes han debido ver las luces y las vistas, ¿no? En derecho civil, personas, tiene que haber también ciertas distancias. Según se trate de una vista directa o de una vista oblicua, también se establecen ciertas regulaciones, entonces, ¿no? Para buscar mejores relaciones de vecindad, perdón. Entonces, si ustedes gustan, también en el canal de YouTube van a poder ver un video sobre las limitaciones en el canal de YouTube que tenemos, ¿no? Van a poder ver un video sobre las limitaciones justamente de carácter privado establecidas por nuestro Código Civil al propietario de ciertos bienes, ¿no? Y si se dan cuenta, estas son obligaciones que surgen de la ley, ¿no? Son obligaciones que surgen de la ley. El propietario no necesariamente va a querer construir. Obviamente un propietario va a tener toda la voluntad de construir en su terreno de la forma en la que a él le guste, pero la ley va a determinar que no puede hacer así, ¿no? No puede ser así, va a resguardar ciertas relaciones de vecindad, así también, por ejemplo, va a referirse a las inmisiones, es decir, uno no puede hacer lo que guste, sino que hay ciertos límites y están justamente en el fondo vecino, ¿no? A ver, empecemos entonces a analizar una a una las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones, como habíamos dicho, pueden surgir del acto jurídico, van a surgir del acto jurídico. Y esto es de la voluntad de las personas. Así encontramos entre las fuentes de las obligaciones al contrato y la declaración unilateral de voluntad. Empecemos revisando el contrato de manera genérica. Este contrato que ustedes van a analizar de manera mucho más exhaustiva en la materia que sigue, ¿no? Derecho Civil 4. ¿Qué es el contrato? El contrato, estimados estudiantes, es un acuerdo de voluntades que tiene aquella consecuencia jurídica de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. El contrato, estimados estudiantes, crea una situación jurídica, por ejemplo, para aquel comprador de un bien inmueble, ¿no? A ver, si estamos hablando de un contrato de compra-venta, el comprador va a crear una situación jurídica para sí, ¿no? Va a tener ciertos efectos, va a ser propietario, entonces va a crear una situación jurídica diferente, la de propietario. Modifica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le vendo el 50% de acciones y derechos de un terreno a Ilsen, imaginemos? Entonces se está modificando mi situación de propietario. Si bien yo antes era propietario del 100% de un terreno, mediante este contrato yo estoy transfiriendo el 50%, le puedo donar, digamos, ¿no? O puedo permutar, qué sé yo, hay tantas formas de contratos, o podemos darlo en sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, se modifica la situación, es decir, yo sigo siendo propietario, pero la cantidad, por ejemplo, ya ha variado, ¿no? Respecto a mi derecho. Pero también los contratos pueden extinguir situaciones jurídicas. El momento que uno realiza una donación, o el momento que uno permuta un bien, o el momento que uno transa,
Por ejemplo, ustedes saben que la transacción, tal vez han debido escuchar ya porque ya han visto procesal, es un acuerdo por el cual las partes generan mutuas concesiones con la finalidad de evitar un proceso futuro o con la finalidad de arreglar un proceso que ya existe, ¿no? Ese es un contrato, una forma de contrato, la transacción. Mediante la transacción se realizan ciertas concesiones. Yo le podría decir, bueno, ya arreglemos, pero y te voy a dar este automóvil, pero evitaremos entrar a juicio. O ya tenemos un juicio, ¿sabes? Un proceso, entonces yo te entrego este automóvil, pero lo cerraremos, es decir, que termine este proceso, ¿no? Entonces, la transacción llega a ser trascendente, exceptuando ciertos casos en materia penal que ustedes han debido ver que son de orden público, ¿no? En los cuales no puede existir aquella posibilidad. Es diferente a la conciliación, esto ya lo van a ver en derecho procesal, pero la transacción es un contrato, ¿no? La transacción es un contrato, entonces, en el cual las partes realizan mutuas concesiones y yo en una transacción le puedo decir, toma este auto, ¿no? Y el momento en que yo entrego ese auto a la persona para que se cierre un proceso o para evitar un proceso futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Se está extinguiendo una situación jurídica que es la mía. Yo era propietario del automóvil, pero como lo estoy transfiriendo a otra persona, yo dejo de ser propietario. Se está extinguiendo esa situación en mí. ¿No ve? Entonces el contrato produce esos efectos jurídicos, crea situaciones jurídicas, modifica situaciones jurídicas o extingue situaciones jurídicas. Por ejemplo, en un contrato de sociedad, ¿no? Queremos abrir nuestro restaurante de pollos al espiedo, imaginemos con Stephanie, y decimos, bueno, Stephanie, realicemos esto, ¿no? Y mi situación jurídica va a ir variando, es decir, yo ya voy a ser socio de una determinada sociedad civil, ¿no? En derecho comercial han debido ver también las distinciones entre una sociedad civil y comercial. Sin embargo, si es que no ha sido así, pueden revisar, hay un video interesante en el canal de YouTube sobre las personas jurídicas, en el cual se distingue a las personas jurídicas con fines de lucro de las personas sin fines de lucro, y en las personas con fines de lucro están las sociedades civiles y también las sociedades comerciales. Y las sociedades civiles tienen algunas distinciones establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, establecidas por la ley y reconocidas por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Eso es una invitación, pero reitero, el contrato entonces va a tener esos efectos jurídicos, pero lo más importante es que esto va a surgir en mérito a la autonomía de la voluntad, ¿no? La ley reconoce a la voluntad eh, cierta protección jurídica. ¿Por qué? Porque incluso el contrato llega a tener fuerza de ley entre las partes. Eso que vamos a ver en un momento. Pero continuando con el análisis del concepto del contrato, Fernando López de Zavallia, un gran tratadista, ha manifestado que el contrato implica los siguientes puntos. Debe existir varias personas para que exista un contrato, al menos dos personas, ¿no? El testamento en ese sentido no podría ser un contrato, ¿verdad? Porque es solo una persona que está declarando su última voluntad, ¿cierto? Son figuras diferentes. Entonces, para que exista contrato, al menos tiene que haber dos personas, nos dice, ¿no? Dos centros de intereses. Ahora, bueno, no personas específicamente, porque también hay el contrato consigo mismo que van a analizar luego. Tiene que haber dos centros de intereses. Uno puede ser, por ejemplo, a la vez comprador y vendedor, si le dan un poder, ¿no? Si el propietario le da un poder para ser propietario, puede hacer el contrato consigo mismo. Eso ya lo van a analizar también en su momento. El acuerdo tiene que buscar una voluntad común, ¿no? Tiene que lograr una voluntad común. Para que haya contrato, tiene que darse la coincidencia entre las voluntades, ¿me entienden? El momento en que realizamos un contrato de compra-venta, nosotros ya tendremos que haber acordado, ¿no? El bien que te estoy vendiendo es este, y el precio que me vas a pagar es $200,000. Pero tiene que quedar claro, ¿no? Tiene que establecerse esa voluntad común. Ambos tienen que llegar a acuerdo. Hay contrato el momento en que las voluntades se han puesto de acuerdo. Van a ver que este es un procedimiento muy interesante y la doctrina obviamente le da ciertos pasos, reconoce la doctrina y la ley reconoce ciertos momentos de la formación de la voluntad, el momento que hay un oferente, alguien que ofrece celebrar un contrato jurídico y hay un aceptante, ¿no? El momento en que esa oferta y esa aceptación concuerdan, hay contrato. Pero si, por ejemplo, estamos con Gabriela Cáceres, yo le digo, te voy a vender esta casa y ella me dice, ya, $100,000,
entonces te pago. Y yo le digo, no, es muy poco, $150,000. Ya, puedo subir hasta 120,000. Yo le digo, no sé, voy a pensarlo. Ahí no hay contrato, porque no ha habido, si se dan cuenta en esa negociación, en ningún momento ha habido esa traba de voluntades, ¿no? En ningún momento hemos acordado nada. Entonces, el contrato se forma en el momento en que ya se acepta, ¿no? El momento de la aceptación. Y hay incluso teorías. Nos dicen cuándo se considera aceptado el contrato, digo, la oferta. ¿Cuándo se considera aceptada la oferta? Cuando cuando el oferente tiene conocimiento de la obligación, cuando el oferente ha recibido la aceptación simplemente mediante una carta, por ejemplo, o cuando el aceptante ha enviado la aceptación. Eso ya lo van a ver igual en su momento, ¿no? Pero tiene que haber un acuerdo de voluntades. Eso es importante, ¿no? Finalmente, el contrato se caracteriza por regular los derechos de los contratantes. Una de las categorías que ha desarrollado el derecho civil alemán y que ha sido posteriormente eh, reconocida y también estudiada por el derecho civil italiano es el negocio jurídico, ¿no? El hecho jurídico, ustedes saben, ¿no? Es un hecho de la naturaleza o un hecho involuntario del hombre, es el género de esta teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos. Los hechos jurídicos pueden producir efectos jurídicos, ¿verdad? Es decir, a ver, imaginemos, se da un deslizamiento, perece una construcción, entonces, ¿qué significa? Que se extingue la propiedad, ¿verdad? Sobre esa construcción que había. O la muerte es un hecho natural que ustedes han estudiado en Derecho Civil Personas. Es un suceso de la naturaleza que genera efectos jurídicos. El nacimiento también es un hecho de la naturaleza, ¿verdad? Y genera efectos jurídicos como el inicio de la personalidad. Y eso es sumamente importante. Sin personalidad no hay derecho como tal, ¿no? Pero hay también los actos jurídicos, ¿no? Se dan también los actos jurídicos. Los actos jurídicos son eventos que se dan por la voluntad del hombre y que van a generar efectos jurídicos. No necesariamente el acto jurídico es un contrato, no necesariamente es patrimonial, ¿no? Por ejemplo, entre los actos jurídicos encontramos al matrimonio. En el matrimonio uno no está beneficiándose económicamente para nada, ¿no? O tal vez sí, pero eso es accesorio. Entonces, pero si se dan cuenta, los efectos son extrapatrimoniales, ¿no? Uno cambia de ese estado civil que ustedes han estudiado y ya no es soltero, es casado y bueno, surgen ciertas obligaciones como el apoyo entre esposos, están establecidas en el código de las familias estas, ¿no? La fidelidad que debería existir, la, el cuidado de los hijos, etcétera. La adopción también es un acto jurídico, es decir, por voluntad del hombre puede modificar esa situación, ese estado civil, para ser padre, ¿verdad? Y ahí no hay efectos patrimoniales, es decir, no estás comprando a un menor, eso es pues inconcebible, ¿no? Es un acto jurídico. Pero, reitero, los alemanes han generado una categoría que es el negocio jurídico. Y el negocio jurídico sí se va a caracterizar por tener esa categoría de patrimonial, ¿ya? Y el negocio jurídico además se caracteriza porque las mismas partes que forman parte del negocio jurídico van a regular sus derechos. En el acto jurídico, estimados estudiantes, los efectos jurídicos, o sea, el acto jurídico es voluntario, ¿no? Los efectos jurídicos no en su totalidad van a ser previstos por las partes, ¿no? Es decir, cuando uno se casa, por ejemplo, si bien ha sido voluntario el efecto jurídico, hay ciertos efectos que no necesariamente va a buscar. Pero en el negocio jurídico uno regula su situación, ¿no? Es decir, con Gabriela Cáceres hacemos un contrato de permuta. Ella me va a dar un automóvil a cambio de un terreno. Nosotros ponemos los términos mediante la autonomía de la voluntad para poder, para que se genere, o cómo diríamos, para que regulen este negocio jurídico, ¿no? Podemos decir, ella va a entregar el automóvil de aquí a 3 meses. Yo voy a entregar el terreno de aquí a 5 meses. Se va a entregar de la siguiente manera. Primero le voy a dar un cuarto, después le voy a dar las llaves de afuera, no sé. O sea,
las partes se ponen de acuerdo. Mientras esto no sea contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres, las partes pueden celebrar negocios de diferentes maneras. Por eso es que existen contratos atípicos, ¿no? Los contratos pueden ser de la variedad más diversa. Y eso lo demuestra, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han jugado el Pasanacu, ¿no? Es decir, no sé yo cómo se juega, pero eso es una forma de contrato que no está regulada en el Código Civil, pero las personas se ponen de acuerdo y genera esos efectos jurídicos, ¿no? Se ponen de acuerdo, ponen sus aportes y genera, pues, regulan entre ellas, si se dan cuenta, las relaciones, ¿no? Primero hay un número, me toca primero a mí, no sé cómo es esto exactamente, pero primero le pagan a uno con el dinero que han recaudado, creo, luego van poniendo más aportes y así, ¿no? Y es como una forma de ahorro, inclusive. Entonces, bueno, otra forma también en la cual se presentan los contratos, no sé si ustedes han visto, también hay cuidadores de casas, ¿no? Gente que vive en la casa, no paga ni alquiler, no paga anticrético, no paga nada, pero que cuida la casa a cambio y paga los servicios básicos a cambio de vivir ahí, ¿no? Ustedes han debido ver, hay los denominados cuidadores. Esa es una forma de contrato que no está en el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Tal vez será una forma de acto de tolerancia, no sé, pero yo creo que ahí hay también un contrato, porque esta persona, el cuidador, desempeña nomás cierta actividad valuable en dinero, ¿no? Entonces, los contratos pueden ser muy amplios, ¿no? Muy diversos, mientras no sean contrarios, reitero, a la ley, al orden público y las buenas costumbres. Entonces, nuestro Código Civil, estimados estudiantes, establece en el artículo 450 lo siguiente. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Estimados estudiantes, el contrato no solo es civil, ¿no? El contrato es inmenso, o sea, es inmenso. Ustedes van a estudiar los contratos civiles en la siguiente materia, pero ustedes ya han visto que hay contratos comerciales en derecho comercial, ¿verdad? Ustedes han visto que hay contratos laborales en derecho laboral, ¿verdad? Ustedes en derecho administrativo van a ver que hay también las contrataciones estatales, que tienen sus propias regulaciones. Entonces el contrato, pero aún así son fuentes de las obligaciones, ¿no? El momento en que surge el derecho, bueno, surge la relación laboral mediante un contrato laboral, que puede ser incluso verbal, ustedes saben, surgen obligaciones para el empleador y surgen obligaciones también para el empleado, ¿no? Entonces se regulan las situaciones jurídicas de las partes intervinientes. Y así, bueno, ya saben entonces que genéricamente, claro, hay contratos en todas las áreas. Eh, ¿Cuáles son los elementos para la formación del contrato? Esto ustedes lo van a estudiar uno a uno en la materia de derecho civil, ¿no? Pero para que exista contrato es necesario lo siguiente. En primer lugar, tiene que haber consentimiento, lo que habíamos dicho, ¿no? Un acuerdo de voluntades entre un oferente y un aceptante. En segundo lugar, tiene que haber un objeto, necesariamente tiene que haber un objeto, y el objeto tiene que cumplir con ciertos requisitos. Ese objeto es similar al objeto de la obligación que nosotros hemos estudiado. Son las prestaciones a las que cada una de las partes se compromete y pueden ser de dar, hacer y no hacer. Según se trate de prestaciones de dar, hacer o no hacer, cada una va a tener ciertos requisitos que nosotros hemos estudiado, ¿no? Las prestaciones van a ser de dar el momento en que se transfiera el derecho propietario o se tenga que restituir también un determinado bien. Tendrán ciertos requisitos, entre los cuales estarán que la cosa exista, que esté dentro del comercio humano, también estará que la persona que transfiere el bien tenga cierta posibilidad y titularidad, ¿no? Para poder disponer del bien. Y así ustedes van a analizar, ¿no? Que hay requisitos específicos, ya los hemos estudiado nosotros cuando veíamos el objeto de la obligación. Las prestaciones también pueden ser de hacer o no hacer, ¿no? Y nosotros decíamos que estos también tienen sus requisitos, es decir, tiene que ser personal de quien se obliga, nadie puede obligarse por otro, es una de las reglas,
tienen que ser posibles, nadie puede obligarse a lo imposible, tienen que ser actividades lícitas, es decir, nadie se le puede obligar a desempeñar una obligación ilícita, por ejemplo, venta de ciertas sustancias controladas. Ese contrato de por sí tendría un objeto ilícito y no tendría validez alguna, ¿no? Entonces, son aspectos a considerar. El objeto del contrato van a ser las prestaciones. Y esto, reitero, lo van a desarrollar con mucho más detalle ya en la siguiente materia. Dentro de los requisitos del contrato también está la causa, ¿no? Y la causa puede ser vista de dos formas, o puede ser analizada de dos formas. Una como el motivo que impulsa a cada una de las partes a celebrar el contrato, y tiene que ser lícito ese motivo. Y otra puede ser mediante una figura abstracta. La causa también puede ser denominada, puede ser una figura que siempre está presente en cada uno de los contratos. En los contratos bilaterales, nos dice la teoría, la causa será la contraprestación de la otra parte, es decir, el comprador debe cumplir su prestación porque el vendedor le va a entregar, tiene la obligación de entregarle el bien. Y viceversa, ¿no? El vendedor tiene que entregar la cosa porque le van a pagar un precio y el comprador le va a pagar un precio. Entonces, en las obligaciones bilaterales siempre hay eso, ¿no? La contraprestación es la causa por la cual la parte, por la cual tiene que cumplir la obligación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno incumple o si no existe la contraprestación, también habrá una causa ilícita ahí, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo ustedes han debido ver que muchas veces las personas, para evitarse problemas, transfieren en vida a sus hijos ciertos bienes, ¿no? Han debido ver eso. Les transfieren, pero los hijos no pagan nada de precio, pero sí en el documento se pone como si hubiesen pagado un precio. Entonces ahí habría causa ilícita. ¿Por qué? Porque en realidad nunca ha habido esa contraprestación que causaba el cumplimiento de la otra, ¿me entienden? Entonces, esa es la causa ilícita, ya la van a analizar. En los contratos unilaterales es decir, en los que solo una de las partes se obliga, la causa sería el acto de liberalidad, ¿no? Y así hay teorías causalistas, anticausalistas, hay algunos autores que dicen, no, la causa no existe, y hay otros que son los neocausalistas y que tratan de proteger esta figura, ¿no? Entonces, la causa puede ser vista desde dos formas, ¿verdad? Uno, como el motivo que impulsa a cada una de las partes, es decir, yo he comprado esta casa para vivienda, digamos, ¿no? Entonces, o puede ser vista como aquella figura abstracta que determine el porqué de las obligaciones, ¿no? Es decir, que determine el antecedente de la obligación, de por qué la obligación contenida en el contrato debe cumplirse. Finalmente están las formalidades. Son las solemnidades que deben cumplir algunos contratos. Ustedes van a ver que hay dos tipos de solemnidades. Son ad probationem o ad solemnitatem. ¿A qué nos referimos con esto? Hay ciertos contratos que deben ser mínimamente realizados por escrito. Y esto lo van a ver, ¿no? No todos los contratos exigen ser realizados por escrito, perdón. De hecho, la mayoría de los contratos no requieren realizarse por escrito, ¿no? Solo son unos cuantos. Por ejemplo, el contrato de sociedad deberá hacerse por escrito. Así también encontramos nosotros en nuestro Código Civil, en su artículo 492, por ejemplo, nuestro Código Civil establece qué contratos tienen que hacerse por escrito. Estos son aprobaciones, ¿no? ¿Qué significa? Que deben hacerse por escrito para efectos de probar la existencia de estos. Y estos van a ser el de sociedad, la transacción a la que nos hemos referido hace un momento, y que van a estudiarla igual, la de constitución de derechos de superficie que ustedes han visto en derechos reales y el derecho a construir también, y los demás actos y contratos señalados expresamente por ley, ¿no? No es una gran lista, si se dan cuenta. Son solo algunos contratos que requieren necesariamente ser suscritos mínimamente por escrito, ¿no? Y esto del derecho a construir, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Y se da en nuestro país que en la práctica, lamentablemente, las personas no celebran contratos al respecto. Ustedes han debido ver que hay personas que construyen en el terreno de sus familiares, ¿no?
con consentimiento, usualmente los hijos, ¿no? Y en realidad sí pueden llegarse a ser propietarios ellos de la construcción, pero siempre y cuando exista esto, ¿no? Un documento escrito, ojo. El artículo 491 también nos establece las formalidades ad solemnitatem, es decir, aquellas que tienen que celebrarse por su trascendencia y por el desprendimiento patrimonial que implican, tienen que celebrarse necesariamente por documento público. Es decir, con la intervención de un notario de fe pública, ¿no? De un servidor del Estado que acredite que se está celebrando dicho acto. Entre ellos están el contrato de donación, la hipoteca voluntaria, la anticresis, necesariamente tienen que hacerse por documento público. Eso lo han debido ver en derechos reales, ¿no? La subrogación consentida por el deudor, eso que hemos estudiado nosotros. Y finalmente, los actos señalados por ley, ¿no? Hay estos actos entonces tienen que realizarse mediante documento público. Entonces, esos son los elementos de los contratos. Y hay contratos, estimados estudiantes, que no requieren de solemnidades, ¿no? Como el contrato de compra-venta, por ejemplo. Sería absurdo decirle, a ver, ya bueno, casera, véndame un pilfrut, ya, listo, joven, entonces vamos al notario, vamos donde el abogado para que haga el documento privado, vamos después al notario, no, ¿eh? Entonces hay contratos que no, que basta, por los cuales basta el consentimiento de las partes para generar sus efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos generales de los contratos? Los efectos de los contratos van a ser obligatorios o personales, aquellos que van a generar prestaciones de dar, hacer o no hacer, no transfieren ni constituyen derechos reales y conceden el uso y goce de las cosas, implican la prestación de un servicio. Eso que nosotros ya hemos realizado, una distinción, ¿no? Desde un principio, cuando veíamos cuando analizábamos la temática de la estructura de la obligación. Pero también pueden tener efectos reales, que implica la transferencia de un derecho o la constitución de un derecho real. Y aquí tenemos los requisitos que ya hemos estudiado, ¿no? En caso de prestaciones de hacer o no hacer, los requisitos para que éstas terminen surgiendo sus efectos y no estemos ante un contrato irregular, son los siguientes. Tienen que ser prestaciones posibles, jurídica y materialmente, tienen que ser lícitas, personales de quien se obliga, tienen que existir además un interés, ser susceptibles de evaluarse en dinero, tienen que ser determinadas o determinables. Respecto a las prestaciones de dar, nosotros ya hemos analizado antes, pero de todos modos lo revisamos nuevamente. El objeto debe existir, al menos en el futuro, tiene que ser determinado o determinable, es decir, nadie puede obligarse al género, ¿verdad? Entonces, siempre hay que especificar cuál es el objeto del contrato, debe encontrarse dentro del comercio humano y debe ser de propiedad de quien lo transfiere. El contrato, estimados estudiantes, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Y esto es porque tienen trascendencia en la vida jurídica y también tienen trascendencia en lo económico, y esto ha sido reconocido por lo jurídico, ¿no? La importancia de los contratos, entonces, implica que estos merezcan la misma fuerza de ley que otras obligaciones que nacen de la ley. Si bien tienen fuerza de ley, ojo, esto no significa que los contratos son una ley, ¿no? No se asemejan a la misma, ya que la ley va a resultar general, es decir, es para toda persona, mientras que los contratos van a tener fuerza de ley entre las partes que suscriben. Esto lo prevé el artículo 519 del Código Civil. Solo pueden ser disueltos por las causas establecidas por la ley o por el consentimiento de las partes. Las mismas partes pueden dejar sin efecto el contrato, pero nuevamente acordando aquello, ¿no? Y también por las causas establecidas por la ley que van a estudiar en la materia de contratos, es decir, nulidades, resolución del contrato por incumplimiento, por excesiva onerosidad, resolución del contrato por imposibilidad sobreviniente, la rescisión del contrato por lesión o por estado de necesidad y así otras figuras. Los contratos, además, van a tener ciertos límites establecidos por ley, ¿no? Entonces, la fuerza de ley no implica que sean una ley como tal. Esta fuerza de ley va a afectar a las partes que se han obligado y no hacia terceros. Eso es importante también, ¿no? Las partes han acordado algo, no pueden obligar a una tercera persona. Esto es lo que se denomina relatividad de los contratos.
¿Qué es lo que fundamenta esta fuerza de ley en los contratos? Hay un fundamento moral, que es el pacta sunt servanda, que implica que la palabra dada debe ser respetada y cumplida, ¿no? Ese es un fundamento moral de la fuerza de ley. Hay un fundamento económico. La confianza y la solvencia permite el crédito en los negocios. De otro modo, la economía perdería su dinámica, ¿no? Entonces, hay una confianza en la solvencia de las personas que nos permite celebrar contratos. Si no existiera esta confianza, las relaciones económicas no tendrían una dinámica, ¿no? Porque Ilsen me diría, quiero comprar estos libros, y yo le diría, no, desconfío que me pagues de aquí a futuro. Entonces, las necesidades humanas se van paralizando también, ¿no? Si no existiría aquella confianza. Por eso es que los contratos se celebran de buena fe, eso que van a ver también, ¿no? En su momento. Tienen además un fundamento social, ¿no? El desarrollo social se limita con la ausencia de la confianza. El orden económico entonces va a afectar al aspecto social. Esa confianza que tenemos entre las personas va a provocar que nosotros celebremos contratos. Y eso va a ser determinante. En nuestra siguiente clase vamos a analizar la declaración unilateral de voluntad, vamos a ver la promesa de pago, también el reconocimiento de deuda, y la promesa pública de recompensa, ¿no? Y para poder ver cómo también las obligaciones, además de surgir por el contrato, pueden surgir por ciertos actos unilaterales, ¿no? Por ciertos actos que una sola persona, mediante los cuales una persona puede comprometerse a ser deudor. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Si es que tienen dudas, ya saben, pueden realizar las consultas que gusten. Gracias.